Hola, soy Antonio Foruria, os hablo desde Madrid, en España, y vamos a hablar de la prótesis total de codo en fracturas de húmero distal. El objetivo es revisar la indicación y la técnica quirúrgica de la prótesis total de codo en fracturas de la extremidad distal del húmero. En cuanto a la indicación de cuándo realizar una reducción abierta y fijación externa versus una prótesis, en nuestra manera de pensar, el tratamiento de elección es siempre la reducción abierta y fijación interna cuando podemos realizar cuando podemos alcanzar los siguientes objetivos, que es reconstruir la superficie articular de una manera estable y poder comprimir esa superficie articular en la región metafisaria contra la diáfisis. El problema viene cuando tenemos conminución y pérdida de hueso, que puede situarse o bien en la superficie articular o en la metáfisis. En cuanto al uso de una prótesis, la vamos a usar cuando tengamos conminución o pérdida de hueso en la superficie articular, porque si es metafisario siempre podemos acortar el húmero y utilizar ese gap, neutralizarlo acortando en la zona metafisaria para comprimir. Sin embargo, cuando tenemos pérdida de superficie articular, eso ya es un problema más importante. Para conseguir un codo estable, lo único que necesitamos son dos raíles, y esos dos raíles, uno va a ser siempre la tróclea medial y el otro puede ser o bien el capitellum en externo o bien la tróclea externa, con lo cual es prescindible o el capitellum o la tróclea externa. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la pérdida ósea que podemos tener pérdida de superficie articular del capitellum, que no pasa nada siempre y cuando tengamos tróclea externa, o pérdida de tróclea externa siempre que tengamos capitellum. Lo que sí necesitamos por narices es tener la tróclea medial intacta. Y luego también es muy importante entender que la parte fundamental es el húmero anterior, puesto que trabajamos con los codos en flexión y esa es la parte que va a estar articulando habitualmente en nuestro día a día, con lo cual si hay alguna pérdida ósea posterior se puede también obviar y seguir con nuestra síntesis. Entonces, que elijamos una reducción abierta y fijación interna versus una artroplastia va a depender, como decimos, de la conminución y la pérdida ósea y la capacidad que tenemos para reducir de una manera estable nuestra superficie articular. Cuanto mayor conminución, mayor pérdida de hueso o menor capacidad para la síntesis estable, más iremos a la artroplastia de codo, teniendo en cuenta unos factores moduladores muy importantes, como son la edad, la situación funcional y la patología previa de la articulación. Seremos más agresivos yendo a la prótesis si es un codo que previamente estaba enfermo con alguna enfermedad inflamatoria o con artrosis, y en pacientes con baja demanda funcional y muy ancianos en los cuales queramos que se tengan una recuperación más temprana, como veremos a continuación. Entonces, ¿por qué podemos usar una fractura de húmero distal? Bueno, pues porque tiene, o sea, una prótesis de codo, una fractura de húmero distal, pues porque tiene muchas ventajas. Podemos hacer la técnica dejando el aparato extensor intacto. No necesitamos, por lo tanto, protección posoperatoria y podemos empezar a mover el codo enseguida. La rehabilitación es más fácil que en las fracturas, que en la síntesis, y además nos quitamos de en medio las posibles complicaciones de una síntesis, como son la pseudoartrosis o la enfermedad degenerativa postraumática. Las desventajas, pues que las prótesis de codo sirven para actividades de baja demanda. No podemos cargar peso porque produciríamos desgaste en la prótesis y fallo mecánico, por lo cual el paciente tiene que aceptar restricciones en su actividad y luego abrimos la puerta a un riesgo de complicaciones que pueden ser potencialmente difíciles de resolver. Entonces, la técnica es sencilla, con un abordaje posterior. Lo que hacemos es localizar el nervio cubital. Nosotros lo transponemos anteriormente de manera sistemática y hacemos dos flaps para exponer el tríceps. Trabajamos a los lados del tríceps, por el lado medial para resecar los fragmentos mediales y luego al lado externo del tríceps para resecar los fragmentos externos del húmero distal, dejando un hueco en el que podemos trabajar tanto en el húmero distal restante como en el cúbito. Luxamos el húmero a través de uno de los dos lados paratricipitales y preparamos nuestra calar medular, y luego hacemos lo mismo rotando el cúbito para quitarnos el tríceps de en medio y exponer la superficie articular de la cavidad sigmoidea mayor para tener acceso al cúbito, a su canal intramedular, y prepararlo para la aceptación del componente cubital. La prótesis, como sabéis, hay muchas del mercado, esta es una de ellas, que tiene un componente humeral, un componente cubital y algún sistema de bisagra, porque estas prótesis solo pueden ser engarzadas o unidas por la pérdida que tenemos de hueso a nivel distal, porque no tenemos estabilidad, sino es porque están engarzados los componentes. Los cementamos en su sitio y terminamos la intervención cosiendo la masa común flexopronadora y extenso supinadora al tríceps.
Esto es una imagen radiográfica típica posterior a la cirugía. Y en cuanto al resultado, pues podemos decir que es bastante razonable. Hay artículos que están publicados desde hace ya más de 2 décadas con resultados relativamente buenos. Estudios comparativos ya un poquito más avanzados, comparando la fijación interna con la prótesis, pero este artículo yo creo que se ha quedado ya un poquito desfasado, puesto que tenemos el artículo de McKee, que fue publicado en el 2009, que es un estudio prospectivo randomizado a 2 años de seguimiento, en el cual cogieron 20 pacientes en el lado de prótesis total de codo y 20 en el lado de reducción abierta de fijación interna, pasando de esos 25, porque eran muy complejos y no se podían fijar, a prótesis, de tal manera que teníamos los 20 casos de prótesis más los 5 más complejos que habían sido asignados a reducción abierta, fijación interna en el lado de las prótesis y 15 reducciones abiertas y fijaciones internas. Y el resultado es que las prótesis se ponen más rápido, dejan mejor Mayo Elbow Performance Score, mejor Dash Score precoz, mejor movilidad y menos reoperaciones a 2 años. Aquí veis las gráficas que muestran estos resultados. Y luego estos mismos autores, hace un par de años, nos mostraron los resultados a largo plazo de estas mismas prótesis y los siguieron en el tiempo, viendo que había una gran mortalidad en todos los grupos, porque estos estudios se hacen en pacientes ancianos, con lo cual no les daba tiempo a complicarse. Y lo que es muy interesante es ver cómo había reoperaciones en casi un tercio de los pacientes que se habían fijado, en comparación con un 12% de los que se había realizado una prótesis. Con lo cual, parece que en pacientes ancianos pueden ser incluso ventajoso poner una prótesis en vez de una síntesis, y eso puede llegar a cambiar esta actitud de que decíamos al principio, de que intentemos fijarlo todo siempre que sea posible. Los pacientes más mayores con más baja demanda y que necesitan recuperarse antes de usar su mano antes, la prótesis también la podemos tener en mente. Y esta es la experiencia de la Clínica Mayo a más de 10 años de seguimiento, que ven un poquito lo mismo. Los resultados funcionales son muy buenos, pero no están exentos de complicaciones como infecciones profundas, tener que revisar los implantes en el 20% de los casos, fracturas periprotésicas, pero la supervivencia a 15 años es del 80% en los no reumáticos y en 76% en artritis reumatoides, siendo ser varón el principal factor de riesgo. Entonces nos planteamos antes, ¿por qué no cambiamos ya y empezamos a poner prótesis a todas nuestras personas mayores? Bueno, pues tenemos que recordar que hay una restricción permanente para la carga de peso y que la cirugía de revisión de estos casos es compleja. Ahí veis un caso con un cúbito aflojado, y veremos también en otra charla cómo lidiar con otro tipo de complicaciones. Tenemos aflojamiento, infección, fracturas periprotésicas, desgaste de polietileno, fracturas de implante, desacoplamiento nervio cubital, problemas con el nervio cubital, fracaso del mecanismo extensor, con lo cual hay que estar preparados si vamos a usar las prótesis para enfrentarnos a estos problemas. Por lo tanto, yo creo que la síntesis sigue teniendo un papel, salvo en casos muy determinados con poca esperanza de vida y que siguen necesitando un brazo funcional, en los cuales podemos optar por la prótesis. Muchas gracias.